Ok, muy bien. Vamos a entonces, como mencionábamos hace un momento, a comentar un poco sobre un tema que es de gran trascendencia para quienes intervenimos pacientes quirúrgicamente y tiene que ver con la prevención de la infección en cirugía. Los objetivos de esta charla son resaltar la importancia que tiene la prevención de la infección en el tratamiento quirúrgico, especialmente de las fracturas. Vamos a discutir acerca de esas medidas de prevención y acerca de la evidencia que tenemos en la literatura y que actualmente la respalda. Quiero empezar mostrándoles a ustedes un caso. Este es un paciente con una fractura diaficiaria de húmero transversa, cerrada, sin lesión de partes blandas y sin mayor complicación. Fractura que podría ser susceptible de múltiples posibilidades de manejo, incluyendo manejos ortopédicos. Una reducción cerrada, por ejemplo, podría ser una buena opción de tratamiento. Este paciente fue intervenido quirúrgicamente y para no alargarles mucho la historia, este es el resultado al cabo de unos meses de intervenido, donde vemos un proceso infeccioso, una no unión, múltiples fístulas y una situación supremamente grave y de difícil manejo que podría incluso en algunos casos conllevar a la pérdida completa de la función o a situaciones tan extremas como requerir una amputación cuando se trata de procesos sépticos muy graves. Entonces, este caso yo creo que nos estimula un poco, a pensar en el proceso infeccioso. Básicamente, la literatura que respalda la prevención de la infección está o está escrita por dos organizaciones. La primera es la Organización Mundial de la Salud, quien ha dado las guías para el manejo de los sitios de las infecciones y sobre todo para la prevención de la infección del sitio quirúrgico, y las guías dadas por el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, que igualmente pueden apreciar aquí las guías que ellos promueven básicamente eh, para tener como objetivo el evitar esa complicación tan grave que es la infección. Eh, no tenemos una unanimidad en cuanto a lo que es realmente una infección y a poder tener una definición exacta de la misma. Se puede variar un poco de especialidad en especialidad, pero básicamente la Organización Mundial de la Salud define dos grupos. Un primer grupo que es la infección denominada infección incisional, que podríamos traducirla como una infección superficial, y un segundo grupo que son las infecciones profundas, que comprometen planos más profundos o incluso cavidades que contienen las vísceras. Entonces, difieren un poco estos dos tipos de infección en la magnitud de las mismas. Hay una serie de factores sobre los cuales tenemos que mirar un poco, pero que los médicos no tenemos control sobre ellos. Sin embargo, es importante tenerlos en cuenta en la historia clínica porque nos indican básicamente el riesgo que puede tener un paciente para infectarse. Los pacientes fumadores es conocido que cicatrizan más lentamente y tienen riesgo más alto de infección. Igualmente lo es como riesgo la obesidad, la desnutrición, el uso de determinados medicamentos, especialmente medicamentos inmunosupresores, los extremos de la vida, los pacientes diabéticos, los pacientes que llevan mucho tiempo hospitalizados y son colonizados por diversos gérmenes, son de un riesgo mucho más alto de infección y tenemos que tener cuidado. Pero sobre todo la literatura nos muestra que hay un factor que es muy importante y es cuánto se demora el tiempo quirúrgico. Y sabemos actualmente, sin lugar a dudas, que los procedimientos quirúrgicos, entre más largos sean, más altos índices de infección tienen y más riesgos presentan de tener esta complicación. Vamos a hablar un poco sobre las medidas preventivas y las he dividido el día de hoy en medidas preventivas preoperatorias, perioperatorias y posoperatorias, para que hagamos un poco de énfasis en cada una de ellas y veamos cómo podemos actuar para en cada una de estas fases poder prevenir el proceso infeccioso. En cuanto al momento preoperatorio, debo iniciar hablando sobre los antibióticos.
Y no solamente en cirugía ortopédica ni en trauma ortopédico está demostrado, sino en muchas otras cosas, que el uso del antibiótico profiláctico tiene una gran importancia, y se sabe actualmente en estudios comparativos que hay diferencias notorias entre la utilización o no de antibióticos y la posibilidad de tener un proceso infeccioso. Las recomendaciones para las cirugías limpias programadas de ortopedia básicamente incluyen las cefalosporinas de primera generación, como la cefazolina, y en casos de alergia a la misma se puede utilizar la clindamicina o la vancomicina, también en pacientes que están colonizados por estafilococos meticilinos resistentes o pacientes que llevan hospitalizaciones prolongadas. ¿Qué es importante saber? Lo primero es que deben ser suministrados dentro de la primera hora en la cual se realiza la incisión de la piel, y que deben ser continuados por 24 horas más. No hay evidencia que mantener antibióticos por tiempos más largos disminuyan la presentación de la infección. En segundo lugar, hay que repetir la dosis si la cirugía demora más de 4 horas o si la pérdida sanguínea es mayor a 1.500 centímetros cúbicos. Y lo tercero que es importante es que esta profilaxis debe estar basada en el peso del paciente. En términos generales, para quienes manejamos adultos, básicamente, cefazolina 2 gramos endovenosos es la dosis usual, o en pacientes de mayor tamaño, más corpulentos, mayores de 120 kilos, estarán indicados 3 gramos. Y en caso de que utilicemos la vancomicina, esta se utiliza a 15 miligramos por kilogramo de peso. Hay un factor que la mayoría de las veces no tenemos en cuenta, y es la colonización con los estafilococos aureus. Y resulta que hay un porcentaje importante de pacientes que van a cirugía electiva y están colonizados por estafilococo y no lo sabemos. Y son pacientes que presentan un riesgo mucho más alto de tener infecciones asociadas a su procedimiento quirúrgico. Casi siempre estas colonizaciones están a nivel de las fosas nasales y de todo el aparato respiratorio superior. Es por esto que hay estudios como este que les estoy mostrando, que muestran que hasta una tercera parte de los pacientes pueden estar colonizados por estafilococos, algunos estafilococos no resistentes y otros meticilinos resistentes, que sería más grave todavía, y ser completamente asintomáticos. Por esto hay recomendaciones en la literatura de hacer un screening y una decolonización en los pacientes que van a ser sometidos a cirugías selectivas. Y ellos muestran en estos estudios que esto es beneficioso desde el punto de vista médico, por supuesto, y desde el punto de vista económico. Es decir, detectar pacientes que están colonizados y que son asintomáticos es muy importante, porque disminuiría el riesgo de la infección si son tratados previo al procedimiento quirúrgico. Entonces, hay que tener en cuenta esto es costo efectivo, y muchas veces, o en la mayoría de nuestros centros, realmente no lo pensamos, y quizás sea el momento de empezar a realizar la búsqueda de ese tipo de pacientes. Por otro lado, vamos a iniciar con las medidas preoperatorias más sencillas, tal vez la más sencilla de todos y la que mejores resultados ha mostrado es el correcto lavado de las manos. Y en esto la Organización Mundial de la Salud ha establecido en sus guías como una prioridad el adecuado lavado de las manos, y de ahí vienen los famosos 5 momentos de higiene de la mano que siempre nos están recomendando continuamente durante todos estos procesos de acreditación y procesos de instrucción que se nos dan en los hospitales, y son esos momentos en los cuales tenemos algún tipo de relación con el paciente, previa, post, etcétera, pero que es fundamental para evitar las infecciones cruzadas, y que tendremos que tenerlos siempre en nuestra mente como algo fundamental. En segundo lugar, el baño prequirúrgico del paciente. La literatura muestra que se disminuyen notoriamente los problemas infecciosos cuando el paciente es adecuadamente aseado y bañado antes de llevarlo al quirófano. Estoy hablando, por supuesto, de cirugías selectivas.
Lo que no hay diferencia, o la literatura no ha logrado mostrar diferencia, es entre si el baño se realiza con un jabón convencional o algún tipo de jabón antiséptico especial. De tal manera que la recomendación es que sea un baño sencillamente normal con un jabón convencional. El rasurado del área operatoria es otro tema interesante, sobre todo en ortopedia, porque hay muchos sitios de abordaje en los cuales requerimos a veces el evitar un poco el vello. Sin embargo, actualmente lo que se conoce es que esto quizá no es tan buena idea. Fíjense ustedes este metaanálisis de muchos estudios aleatorizados y la conclusión de este estudio es que el afeitado previo a la cirugía se asocia con más altos índices de infección. Probablemente porque se ocasionen pequeñas escoriaciones, pequeñas lesiones con el afeitado que podrían quitar esa primera barrera y permitir que los gérmenes invadan. Si el pelo no interfiere con la cirugía, no debe removerse. Y de ser necesario, sería preferible incluso una pinza de depilar e idealmente siempre realizarlo fuera del quirófano antes de que ingrese el paciente al procedimiento quirúrgico. En cuanto a la forma de realizar la asepsia del área que se va a realizar, existen básicamente dos posibilidades, como son la clorhexidina con base en alcohol y el yodopovidona. Ambos se han utilizado con mucho éxito. Sin embargo, actualmente hay más preferencia por realizar el lavado con clorhexidina y base de alcohol, y los distintos estudios muestran que al comparar los dos en cuanto a teniendo como resultados finales o outcomes las infecciones, el uso preoperatorio, la limpieza con clorhexidina y alcohol es más efectiva que el uso del yodopovidona. Sin embargo, la literatura también muestra que probablemente la comparación se hace con soluciones de yodo que están hechas en base en agua y que quizás si este yodo contuviese alcohol posiblemente sería muy similar. Pero actualmente la preferencia es por utilizar soluciones de clorhexidina alcoholadas. ¿Cómo realizar el lavado? Las medidas simples y sencillas que ustedes ya conocen, empezar desde las áreas más limpias hacia las más sucias, alejándose progresivamente del área que iniciamos, etcétera, pero tratando sobre todo de hacer una completa limpieza del área que vamos a operar. Igualmente, quien va a realizar este lavado todavía no debe haberse colocado la ropa quirúrgica estéril, a fin de permitir realizar un mejor lavado y evitar las contaminaciones. Y el segundo punto aquí muy importante es permitir que esa solución que hemos aplicado con base en clorhexidina, etcétera, esté completamente seca antes de iniciar. Se sabe que si uno empieza prematuramente, igualmente puede tener un mayor riesgo infeccioso. Entonces hay que permitir unos minutos a que la solución se encuentre completamente seca. En cuanto a las medidas perioperatorias, estas tienen que ver básicamente con el quirófano y todas las situaciones que están alrededor del mismo. Es decir, toda el área de asepsia, la misma construcción del quirófano, la forma como ingresa el aire al mismo, la temperatura y todos esos factores que están alrededor del mismo que nos van a permitir mantener esas normas y esas medidas de asepsia. Y dos puntos fundamentales que quiero aquí indicarles. El primero es la ventilación con presión positiva. Como ustedes lo pueden ver en el gráfico, el quirófano debe mantener una presión positiva, es decir, la presión debe salir desde el quirófano, que es donde estamos trabajando, hacia los corredores, que son las áreas de menor presión. Y lo segundo es mantener temperaturas alrededor de los 18 o 20 grados, porque está comprobado también que en la medida en la cual tenemos una temperatura más alta, esto favorece la proliferación de gérmenes y favorece la contaminación. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que debemos saber? Debemos saber que en nuestro quirófano la presión debe venir de la parte interna hacia la parte externa. Y aquí lo podemos apreciar en esta puerta de este quirófano con esta sencilla prueba de un papelito que ponemos en los bordes de la puerta y nos damos cuenta cómo hay una presión positiva al interior del mismo. En cuanto a medidas más tecnológicamente modernas, como son el uso del flujo laminar,
Hay estudios que se han realizado en cirugías de reemplazo total de rodilla que nos muestran que realmente los resultados, cuando se comparan los quirófanos convencionales con adecuadas medidas, etcétera, con los de flujo laminar, prácticamente son los mismos. De tal manera que la conclusión es que la combinación de una estricta técnica séptica, el uso del antibiótico profiláctico, un buen control anestésico durante la cirugía, es crucial para prevenir las infecciones, mucho más que tener, por ejemplo, un flujo de aire laminar. Y entonces nuestro comportamiento en el quirófano es tal vez lo más importante, el evitar abrir las puertas y que se generen flujos de aire o corrientes de aire que provengan desde el pasillo hacia el interior, y todas las situaciones que hay alrededor de nuestro comportamiento que eventualmente pueden influir en la presentación de un proceso infeccioso. Entonces, 3 puntos: conversación, tráfico de personas y número de personas en un quirófano siempre deben ser mantenidos al mismo. Es decir, el número indicado de personas con el mayor cuidado y sobre todo las condiciones de tráfico, que a veces es en lo que más fallamos. En cuanto al paquete estéril, esto tiene una importancia realmente increíble, fundamental, sobre una posible infección, de tal manera que hay que ser muy cuidadosos en el manejo del mismo. Este es un estudio que se realizó en 45, se hizo una prueba de 45 situaciones en las cuales básicamente dividían en 3 grupos. En un primer quirófano abrían el paquete estéril y cerraban el quirófano. Lo abrían bajo condiciones completamente estériles y cerraban el quirófano. En un segundo grupo abrían el paquete estéril, cerraban el quirófano, pero permitían el flujo de una persona que entraba y salía cada 10 minutos. Y en el tercero era similar al segundo, solamente que la diferencia era que inmediatamente después de abrir el paquete estéril lo cubrían con una sábana estéril. De esta manera ellos encontraron en sus resultados que los cultivos se relacionaban directamente con el tiempo de exposición que estaba abierto el paquete, pero sobre todo el hecho de que entre menos circulación existiese, menos riesgo había. Y que si cubríamos nuestro paquete estéril mientras no lo necesitáramos, eso favorecía notoriamente la protección contra las infecciones. Entonces, la relevancia clínica es que estos paquetes estériles no deben ser abiertos hasta que sea específicamente necesario durante el procedimiento quirúrgico. Y en algún momento lo hemos abierto con mucha anticipación, hay que cubrirlo para evitar que éste se exponga a contaminantes. Muchas veces vemos en nuestros quirófanos que los paquetes se abren con demasiada antelación, ni siquiera han puesto la anestesia al paciente, por alguna razón quieren revisar que haya algo al interior que se necesita para la cirugía, etcétera, y realmente estas situaciones lo que hacen son exponernos más a procesos infecciosos. En cuanto a los elementos que se pueden ingresar a un quirófano, pues sobra decir aquí que esto es una situación completamente absurda la que estamos viendo ahí, y hay elementos que no deben estar dentro de un quirófano, sobre todo elementos que vienen de la calle con contaminantes, etcétera, y que eventualmente pueden influir en un desenlace malo para un paciente desde el punto de vista infeccioso. Sin embargo, hoy por hoy, por ejemplo, la tecnología nos ha hecho que los elementos como el celular ingresen con relativa facilidad al quirófano por muchas razones. Quizá la primera es porque queremos oír música, por ejemplo. La segunda, porque queremos tomar fotografías del procedimiento quirúrgico. Y de hecho yo les he mostrado varias fotografías del quirófano tomadas con mi propio celular. Pero además, hoy por hoy, estamos viendo la utilidad del celular para otras cosas. Por ejemplo, este es el checklist que se hace al inicio del quirófano, ya al inicio del procedimiento quirúrgico, y ese ya se hace por una aplicación que está en un teléfono celular. Entonces, el mensaje es que cada vez vamos necesitando más tener un celular dentro del quirófano. Este es un estudio muy bonito, muy interesante que hicieron en los teléfonos celulares de los ortopedistas, y les tomaban cultivo antes de entrar al quirófano, les tomaban cultivo después de hacerle una limpieza al teléfono, y le tomaban cultivo unas horas más tarde
o un día más tarde nuevamente. El resultado, básicamente la conclusión, es que los teléfonos celulares de los cirujanos ortopedistas tenían una alta condición de bacterias patógenas y material orgánico, y que ambos disminuían después de realizar un adecuado proceso de desinfección. Sin embargo, la recontaminación ocurre. Es decir, cuando hacían el tercer cultivo al segundo día, qué sé yo, nuevamente teníamos la contaminación. Entonces, la conclusión aquí es que es prudente que rutinariamente se desinfecten, o en su caso, si no los necesitamos, es mejor no tenerlos dentro del quirófano. Esta es la forma más adecuada cada vez que vamos a entrar a un quirófano. Entonces tomamos una de estas toallitas alcoholadas y realizamos la limpieza de nuestro teléfono, si es que lo vamos a utilizar para tomar fotografías o para cualquier otra cosa. Y esto realmente es bastante prudente realizarlo, porque muy seguramente vamos a encontrar sorpresas como esta situación que no queremos, por supuesto, que influya negativamente en nuestro paciente. El otro tema tiene que ver básicamente con el vestido quirúrgico o el atuendo quirúrgico. El atuendo quirúrgico debe tener una serie de características. Debe cubrir completamente, o es un método de aislamiento entre el paciente y el cirujano o el personal del quirófano. Debe evitar el paso de líquidos, es decir, debe ser impermeable para que proteja tanto al paciente como al cirujano. E igualmente los aditamentos como el tapabocas, el gorro, etcétera, tienen exactamente la misma finalidad. Es decir, entre más cubierto esté el cirujano, mejor. Un cirujano que utilice, por ejemplo, pelo largo, barba, etcétera, debería tener un cubrimiento más adecuado, a fin de evitar que caigan elementos extraños sobre el área quirúrgica. No se ha demostrado, o no hay completa evidencia que sea necesario utilizar este tipo de cobertores para los zapatos. Casi siempre lo que hacemos es tener unos zapatos que son dedicados exclusivamente para la cirugía. Sin embargo, estos zapatos también deben estar sujetos a la limpieza, y ojalá la limpieza diaria. No tenemos por qué tener unos zapatos que estén llenos de yeso, de sangre o de otros fluidos, como lo pueden ver ustedes aquí, porque esto no es adecuado para un quirófano. Entonces tenemos que tener unos zapatos completamente limpios para poder el ingreso, o en caso contrario utilizar los cobertores. En cuanto al uso de joyas o de otros elementos que se utilizan como adornos, etcétera, realmente hay un poco de controversia en el mismo, pero hay estudios también que nos muestran que muchos de estos elementos, como relojes, joyas, pulseras, aretes, etcétera, pueden tener un contenido bacteriano que ponga en riesgo el tener un procedimiento quirúrgico. Por otra parte, los anillos o algunos de estos otros elementos pueden romper los guantes, como lo podemos apreciar ahí, y por tanto la recomendación es el retiro de los mismos. Este estudio que les acabo de mostrar nos muestra que hay una asociación entre los elementos que acabo de mencionar y las cargas bacterianas en los mismos. Por tanto, la recomendación es que deben ser retirados, y únicamente se puede permitir el uso de elementos en la cara, como piercing, aretes, etcétera, los cuales deben quedar completamente cubiertos por el tapabocas o por el gorro. Otra controversia tiene que ver con la pintura en las uñas. Realmente no hay una evidencia total de que pintarse las uñas aumente el riesgo de infección. Sin embargo, existen algunos estudios también que muestran que en las irregularidades generadas por la pintura de las uñas eventualmente podrían alojarse gérmenes, o podría ser más difícil de realizar el lavado quirúrgico. Por tanto, las diferentes guías confirman que todas las personas que trabajan en un quirófano deberían tener las uñas cortas y no utilizar esmaltes, no utilizar uñas artificiales, ni cualquier tipo de joyas, etcétera, como acabo de mencionar, que son fuentes potenciales de infección. En cuanto al atuendo quirúrgico, su uso debe ser exclusivo para el área quirúrgica, es decir, esto no debe ser utilizado en sitios diferentes
al quirófano. Lamentablemente lo vemos con alguna frecuencia, como los médicos nos paseamos por los distintos pasillos de los hospitales con la ropa quirúrgica. Esto no es adecuado y esto no debe estar permitido. La bata quirúrgica igualmente es un complemento. Esta bata debe tener unas características. Característica número 1 es que debe ser impermeable. La número 2 es que debe llegar por debajo de las rodillas, porque no es infrecuente el tener contaminaciones, especialmente cuando operamos la extremidad inferior, de tal manera que debe llegar por debajo de las rodillas. Y en tercer lugar, debe cubrir circunferencialmente al cirujano, es decir, el cirujano debe quedar protegido alrededor mediante este tipo de prendas como la que estamos viendo en el gráfico. El uso de los chalecos de protección contra rayos X es otro problema bastante serio, porque son elementos que muchas veces descuidamos en cuanto a su aseo y su limpieza. Y también hay algunos estudios de la literatura que nos muestran cómo en diferentes hospitales, cuando van y se les toman cultivos a estos elementos, salen todo tipo de gérmenes. Y ahí pueden ver ustedes cómo en estos hospitales donde realizaron este estudio, encontraron estafilococos, propiobacterium, organismos virulentos meticilino resistentes como los estafilococos, Neisseria, estreptococos e incluso pseudomonas. Pero la solución es muy sencilla. La solución es realizar un mantenimiento adecuado de estos elementos, estarlos lavando con una periodicidad o estarlos limpiando con soluciones antisépticas. Al tener estos elementos limpios con este tipo de soluciones, se disminuye notariamente el riesgo del proceso infeccioso. El lavado de manos para la cirugía puede realizarse inicialmente en el primer lavado de la mañana, un lavado convencional, como está plenamente descrito, el tiempo adecuado, empezando por toda la extremidad por encima de los codos, utilizando básicamente jabones antisépticos, y eso está perfecto, eso es lo que está indicado en la literatura. Y actualmente también se tiene una segunda posibilidad, que es la utilización del gluconato de clorhexidina y el alcohol etílico en un alto porcentaje para los siguientes lavados con una rigurosidad menor. Es decir, si hemos estado en cirugías limpias, etcétera, podremos utilizar esta opción, que es más cómoda, disminuye la irritación de las manos del personal del quirófano, pero lo más importante aquí es seguir completamente las normas que establece el fabricante. Muchas de estas normas están relacionadas o especialmente relacionadas con el tiempo que debemos estar en contacto con esa clorhexidina, que se sugiere que no sea menor a 90 segundos, o incluso algunos proveedores piensan que es un poco más largo. Entonces hay que seguir básicamente la indicación. Y esto es el estudio que nos demuestra que básicamente lo que les acabo de mencionar es lo adecuado. Podemos utilizar ambos tipos de soluciones para el lavado. La primera con clorhexidina convencional, agua, jabón, etcétera, y la segunda con o el resto del día con este otro tipo de soluciones que acabo de mencionarles. Que es muy importante tener en cuenta que a pesar de un muy buen lavado quirúrgico, las manos del personal del quirófano, incluso con el uso de guantes, alrededor de la quinta hora está otra vez completamente colonizada, como si no se hubiese lavado o no se hubiese realizado el procedimiento del lavado. De ahí viene entonces la siguiente indicación, es que si una cirugía se prolonga más allá de ese tiempo, lo ideal es que nos cambiemos la ropa, lo ideal es que nos volvamos a lavar las manos para que podamos ingresar nuevamente con un menor riesgo. El uso de los guantes quirúrgicos no provee una absoluta protección contra contaminantes y no es infrecuente el tener punciones o rupturas de los guantes, y los índices de perforación que muestra la literatura están entre un 3.6 y un 21%, que es bastante alto. Por tanto, aquí la recomendación es que si la cirugía dura más de 90 minutos, cada 90 minutos deberíamos estar cambiándonos de guantes. El uso del doble guante es recomendado, y en cirugías prolongadas nuevamente hay que realizar un nuevo lavado del cirujano, nueva ropa estéril y nuevos guantes. Los campos estériles son otro tema que se ha venido utilizando a través de mucho tiempo. La idea es aislar completamente
el área operatoria y trabajar únicamente sobre el plástico que está estéril y sobre la incisión realizada. Sin embargo, curiosamente, y esta es una revisión de Cochrane, la cual nos muestra con respecto al uso de estos campos adhesivos que no hay una evidencia de que reduzcan las infecciones del sitio quirúrgico y que sí existe alguna evidencia incluso que podrían aumentar los índices de infección. Se necesitan de más estudios, pero tal vez aquí en este momento lo que podríamos decir es que no son tan necesarios, que podríamos disminuir incluso costos al no utilizarlos y que probablemente no tengan un impacto muy importante en cuanto a prevención de la infección. Situaciones relacionadas con el paciente, tenemos, y esto lo manejamos en conjunto con nuestros colegas los anestesiólogos, tiene que ver con evitar, por supuesto, la hipotermia. La hipotermia es uno de los mayores problemas relacionados posteriormente con infección, ya que tiene trastornos en la hemostasia, altera el tiempo de eliminación de los medicamentos y afecta la migración de leucocitos, la fagocitosis de los neutrófilos y la producción de citoquinas, es decir, básicamente disminuye el potencial de defensa que el paciente puede tener. De tal manera que hay que tenerle un poco de miedo a la hipotermia. El paciente debe estar bien cubiertas todas las áreas que no estamos operando a fin de evitar estos problemas. Situaciones relacionadas con el manejo de los tejidos blandos, el desbridamiento quirúrgico, la irrigación de la herida son fundamentales. Y el manejo del electrobisturí es otro tema en el cual a mí me gusta hacer mucho énfasis, porque el electrobisturí nos ayuda muchísimo para el tema de la hemostasia, para el tema de las incisiones, etcétera, pero podría eventualmente ser un problema serio si ocasiona quemaduras grandes y necrosis. Había uno de mis profesores, David Bolgas, en Estados Unidos, que él decía, o él dice, que el bisturí, la utilización del electrobisturí debe ser como el disparo de un francotirador, es decir, debe ir exactamente al sitio que necesitamos, buscar lo que está sangrando y realizar la hemostasia selectiva de esa manera, y esta es la forma adecuada de utilizar el electrobisturí. Y evitar el uso del electrobisturí como un dragón o como un lanzafuegos, un arma de estas, que básicamente este tipo de situaciones lo que generan es necrosis de los tejidos, necrosis indiscriminada, porque estamos ahí quemando tejidos buenos y probablemente haciendo una mayor propensión al proceso infeccioso. El desbridamiento y el lavado de las heridas es fundamental. Aquí este es tal vez uno de los puntos más importantes, sobre todo en los pacientes de trauma, no, es decir, pacientes no electivos, en los cuales hay que retirar todos los cuerpos extraños, retirar el músculo que esté malo, la piel que se encuentra en malas condiciones, etcétera, porque un desbridamiento adecuado es fundamental. Actualmente tenemos también algunas herramientas como los sistemas de presión negativa que son coadyuvantes, no reemplazan un buen desbridamiento, pero son coadyuvantes en la medida en la cual ellos actúan básicamente por dos mecanismos, uno que se llama macrotensión y otro microtensión. La macrotensión es tratar de, por la presión negativa, de disminuir el tamaño de la lesión, y la microtensión es la elongación de las células que produce y el aumento del tejido de granulación que se sucede. Por tanto, actualmente es aceptado como una medida que nos ayuda a disminuir las infecciones, especialmente en fracturas abiertas, lesiones graves de los tejidos blandos, y aunque no reemplaza un buen desbridamiento, sí es una medida coadyuvante importante antes de realizar un cubrimiento. Esto es temporal, no se busca, salvo que sea una lesión muy pequeña, que cierre exclusivamente con el uso de un sistema de presión negativa, y casi siempre tenemos que recurrir al cubrimiento de las lesiones. Y aquí tenemos una fractura abierta de nuestro servicio muy grave, pueden verla como después del uso de un par de sistemas BAC y de unos 10 días tenemos un tejido de granulación muy bueno, una herida limpia, pero aún el hueso está expuesto. Y es en este momento en el cual debemos recurrir al cubrimiento, que lo hacemos en esta fractura abierta. Básicamente retiramos el fijador externo, colocamos un sistema de enclavijamiento endomedular y para este tipo de situación debemos recurrir a un colgajo, en este caso es un colgajo del gastrocnemio medial,
el cual rotamos para tapar el hueso. Es por eso que es importante, sobre todo en fracturas abiertas, tener un cubrimiento muy temprano de las mismas. Ojalá antes de 72 horas tuviésemos cubierta esta lesión, va a disminuir notoriamente el proceso infeccioso. Por tanto, hay que recurrir a las personas que realizan esto, sea el servicio de cirugía plástica o de trauma ortopédico, si están entrenados para realizarlo, pero el cubrimiento es fundamental. Este nos ayuda a disminuir procesos infecciosos y a obtener una adecuada función y una adecuada rehabilitación, como lo podemos apreciar en este paciente. Las suturas con antibiótico actualmente han impactado notoriamente el cubrimiento con poliglactina o con otros tipos de elementos que nos ayudan a prevenir infecciones. La literatura nos muestra que son útiles, que realmente al comparar el utilizarlos versus el no utilizarlos en los distintos metaanálisis nos muestran que tienen una utilidad y que funcionan adecuadamente. Sin embargo, tienen la desventaja que son mucho más caras que las suturas convencionales. Por tanto, yo pienso que no deberían ser de uso rutinario, pero su uso podría realizarse en eventuales situaciones como las que acabamos de ver, donde podamos pensar que sean pacientes con un riesgo más alto de tener una infección. El cubrimiento de la herida se puede realizar con distintos elementos. Actualmente tenemos en el mercado cantidades de parches para cubrir las heridas, pero básicamente la literatura, esta es una revisión de Cochrane, no nos ha mostrado una diferencia importante en cuanto a infecciones quirúrgicas, dependiendo del tipo de parche que utilicemos para la colocación, especialmente si se trata de una lesión electiva en la cual uno ha realizado un adecuado cierre. De tal manera que hay que tener en cuenta que muchos de estos elementos son elementos costosos y el uso debemos dejarlo al criterio del cirujano, pero no hay realmente una evidencia clara en la literatura que nos diga que estos distintos tipos de apósitos, parches, etcétera, tengan una función en cuanto a la prevención. Como sí la tiene el adecuado manejo de los tejidos blandos. El adecuado desbridamiento y sutura es fundamental. Entonces, las suturas de las heridas debemos dividirlas en dos grupos, las heridas traumáticas y las heridas quirúrgicas, porque son completamente diferentes. Las heridas traumáticas no hay que cerrarlas o no tenemos un afán por cerrarlas, salvo que sean heridas limpias, netas, que estemos tranquilos de que no hay contaminación, etcétera. Pero una herida anfractuosa, una herida irregular como esta, con un grado de contaminación importante, si lo que hacemos es tratar de cerrar esto, finalmente esto conlleva un proceso infeccioso, porque ahí hay un desbridamiento inadecuado, hay cuerpos extraños al interior, pero sobre todo la tensión que se requiere para cerrar la herida hace que se produzca más necrosis de la piel, que dañemos más la irrigación y que el resultado sea diferente. Entonces, no tenemos por qué tener afán en cerrar heridas traumáticas. Estas pueden ser lavadas, desbridadas, traerlas al quirófano para lo que llama la literatura americana un second look, volver y mirar, volver y desbridar, etcétera, antes de realizar el cierre definitivo. Aquí otro ejemplo de una fractura abierta a nivel de un fémur distal, en el cual el cirujano básicamente lo que quiso fue cerrar con el mismo colgajo la lesión, obteniendo este tipo de necrosis que conllevó a un proceso infeccioso y a una sepsis a nivel del paciente, de tal manera que no nos preocupemos por el cierre de una herida traumática, preocupémonos por un adecuado desbridamiento y lavado de la misma. Ya posteriormente se verá cómo se cierra. Estas son situaciones que no deberíamos ver, que no deberíamos tener en los quirófanos. Fíjense ustedes cómo la tensión lo que hace es agravar las cosas. Los bordes de piel que probablemente inicialmente fueran viables terminan en necrosis. El cierre, en cambio, de las heridas quirúrgicas va a depender básicamente del edema que tengamos y de la facilidad para el cierre de la misma. Pero si la herida no cierra fácilmente, déjela abierta. Usted lo único que tiene que preocuparse es porque el material de osteosíntesis quede adecuadamente cubierto. Como en este caso de una fractura de una tibia, un edema moderado, encontrábamos que cerrarlo bajo tensión era de riesgo, pues sencillamente cerramos sobre el músculo. Aquí lo podemos apreciar. Y este paciente podemos dejarlo que cicatrice por segunda intención o podemos colocar un pequeño injerto de piel
al cabo de unos días o de inmediato, y el resultado va a ser mucho mejor a que si intentamos un cierre bajo tensión y llevarlo a una complicación grave. Las suturas igualmente deben ser realizadas de una manera muy adecuada. Yo siempre digo que muchas veces se deja los procesos como de abordaje, como los procesos de cierre de sutura, muchas veces a las personas de menor experiencia, y esto puede conllevar a un desastre en la medida en la cual no se hace un buen cierre, se necrosa la piel, se expone el material de osteosíntesis y de ahí vamos a una infección y una complicación muy grave. Hay varios tipos de suturas. Yo no me voy a detener mucho en esto, pueden revisarlos ustedes. Sencillamente, revisar en la parte de ortopedia, utilizamos mucho la que se llama la sutura de Algower-Donati, que es una sutura, un punto de nudo en el cual una parte va intradérmica, la otra parte va por fuera. Este es un estudio muy interesante porque midieron o compararon las técnicas de sutura convencionales con este tipo de sutura mediante el uso de angiografía intraoperatoria. Y ellos se daban cuenta que esta sutura de Algower-Donati tenía una capacidad de perfusión superior cuando se comparaba con las otras técnicas convencionales. Por tanto, la recomiendan. Básicamente, de lo que se trata era de lo que les mencionaba ahora. Miren ustedes la pinza de dientes, como yo no estoy apretando la piel. Usted no debe coger la piel con esa pinza y apretarla, porque ahí es donde tenemos problemas. Fíjense que ni siquiera es necesario, en este caso, con esa pinza coger el otro borde. Esta es la forma de realizar la sutura cuando uno de los extremos pasa intradérmico y el otro queda por fuera, y vamos a aproximar de una manera muy atraumática. Miren nuevamente el uso de la pinza de diente, de garre. Fíjense cómo yo no la aprieto excesivamente contra la piel y no ocasiono traumas sobre la piel misma. No es necesario, esa pinza no está diseñada para eso. Entonces ahí podemos ver la forma de la aproximación de la piel. El cierre es una sutura bastante buena, con muy poco trauma, y como ya les mostré a ustedes, respaldada por estudios angiográficos que muestran que preserva muy bien la cicatrización, sobre todo la vascularización. Y ya para ir finalizando, entonces vamos a mencionar rápidamente lo que son las medidas posoperatorias. Dentro de estas tendremos el protocolo de asepsia e higiene de manos nuevamente como un pilar fundamental. Usted cuando va a mirar a su paciente al segundo, tercer día, quiere destapar la herida, etcétera, pues lo primero que tiene que tener son sus manos limpias. El baño del paciente realmente no hay diferencia sobre hacerlo entre temprano o tardío, solamente cubrir el área que se operó, pero el paciente puede bañarse prácticamente al otro día. Y la curación, tampoco hay una clara evidencia de cuándo es el mejor momento para hacerla. Va a depender básicamente del tipo de lesión que tengamos, si fue una lesión traumática, si es una cirugía electiva. Si es una cirugía electiva que usted trató muy bien los tejidos blandos, que no tiene un riesgo muy alto, etcétera, incluso no hay necesidad ni siquiera de destaparla, la puede destapar usted en la consulta externa la primera o segunda semana que valore al paciente. Sin embargo, si por alguna razón requiere hacerlo, las 48 horas puede ser un buen momento para realizar el destape de la misma. Los mensajes finales: básicamente la infección postquirúrgica en ortopedia es una complicación desastrosa. No solamente en ortopedia, en todas las especialidades, pero en ortopedia lo es más porque el hueso muchas veces no tiene la misma vascularidad que tienen los tejidos blandos, y tratar las osteomielitis, ustedes lo saben, es mucho más engorroso que tratar las infecciones de las partes blandas. Las medidas sencillas son de gran impacto. Y ya les he mencionado cuáles son: las preoperatorias, las intraoperatorias y las postoperatorias. Y fíjense ustedes que son medidas muy fáciles, que están todas en nuestras manos, y que si todos ponemos un poquito de nuestra parte, realmente podemos disminuir las infecciones. Hay evidencia que el trabajo en equipo disminuye los índices de infección y mejora el pronóstico del paciente. Por tanto, esto no solamente es labor del cirujano, esto todo tiene que conocerlo el circulante de la sala, tiene que conocerlo la instrumentadora. Muchas veces las instrumentadoras o los instrumentadores tienen mucha más conciencia, si se puede llamar así, del tema de la asepsia, y nos están llamando a veces la atención a nosotros sobre lo mismo. Es trabajo de equipo y trabajo del anestesiólogo, quien también debe comprender todo esto
estar a la par con todas estas medidas y, por supuesto, ayudarnos con el manejo general anestésico del paciente. Con esto quiero terminar y nuevamente les agradezco la amable invitación a esta charla. Yo espero que estos conceptos que han sido muy sencillos, pero espero que tengan utilidad y que repercutan en la conducta de ustedes ahora en adelante cuando ingresen a un quirófano y cuando tengan que hacer un procedimiento quirúrgico. Muchísimas gracias, Jill. Yo voy a cerrar aquí mi presentación y quedo atento por si existen comentarios o si existen algún tipo de preguntas.